Fisioterapias en tiempos de COVID, chicos. Por ejemplo, ustedes, chicos, en su día a día comparan, por ejemplo, cómo lo pasó antes del COVID. ¿Qué pasó antes del COVID? ¿Cómo eran antes del COVID su vida diaria, sus actividades, sus amigos? ¿Qué pasó, chicos? Se nos fue un cuadro, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó luego, después de la pandemia? Hicieron actividad física, fueron a hablar con sus amigos, seguían dialogando, seguían en la parte social. Y aún más importante, ¿ustedes saben cómo las personas que tuvieron COVID o padecieron COVID en su época lograron rehabilitarse? ¿Quién intervino ahí? ¿Quién ayudó a que esas personas que no podían ni siquiera respirar o caminar, o algunas ni siquiera pararse, pudieran otra vez caminar, respirar tranquilamente, hablar o reponerse? Y ahí vamos con nuestro tema. Como sabemos, el COVID-19 fue detectado a finales del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, las cuales nos trajo muchos altibajos, entre ellos económicos y en el ámbito de interacción social, lo cual hizo que el gobierno peruano implementara medidas sanitarias, ya sea el aislamiento y la cuarentena, lo que provocó que las personas y adolescentes en especial practicaran una vida sedentaria, lo que ocasionó una inactividad física y nos llevó posteriormente a la obesidad. Los adolescentes que fueron más afectados fueron los que estaban ubicados en las zonas urbanas, ya que no tenían suficiente espacio para realizar actividad física, y los menos afectados fueron los que estaban ubicados en las zonas rurales, ya que tenían espacio para realizar su actividad física y llevar una vida tranquila y saludable. Al pasar de la pandemia, nos dejó muchos problemas muy vulnerables. Uno de ellos había sido olvidado desde hace mucho tiempo, la cual es la obesidad. Como sabemos, al estar en la cuarentena y esa persona que ha tenido una vida sedentaria, lo que provocó la obesidad, y al infectarse por el virus COVID-19, era muy difícil que tratemos a esa persona, ya que su sistema cardiorrespiratorio y cardiovascular está muy elevado, lo cual nos llevó a hacernos la siguiente pregunta. Un estudio realizado por el tecnólogo médico Mesa Ramírez Amer nos dice que 3 de cada 10 estudiantes de la institución Santa Rita de Cañete no practican actividad física y 2 de cada 10 estudiantes practican actividad física, lo cual nos lleva a decir que son un número de adolescentes muy reducido que hacen actividad física diaria. Que practican actividad física, ya que trae grandes beneficios para su sistema cardiovascular y locomotor. Otro de sus beneficios es que liberamos tensión, estrés, preocupaciones, nos hace sentir mejor con nosotros mismos y nos da motivaciones. ¿Sabían que antes de que existiera el COVID-19, o mejor conocido también como SARS-CoV-2 por los científicos, existió el SARS-CoV-1, el cual se produjo en China en el año 2003? Este era mucho menos letal que el SARS-CoV-2, es decir, el COVID-19, el cual sí se globalizó mundialmente y provocó una pandemia que casi duró 4 años, desde diciembre del 2019 hasta el 5 de mayo del 2023. Es decir, hace muy poquito hemos salido de la pandemia. Provocó secuelas en los pacientes. Estas se pronunciaban alrededor de los 15 o 20 días aproximadamente, las cuales podían ser normales o también consideradas severas, desde una alergia a la nariz hasta problemas pulmonares que podrían traer la muerte. Ahora, las personas que estaban en UCI la pasaban mucho peor, debido a que su sistema inmunológico estaba mucho más débil, no tenían las fuerzas suficientes para poder seguir, hasta algunos querían rendirse. Estas personas normalmente estaban postradas en una cama, sin moverse, sin pararse, sin hacer nada y tan solo estando con la ayuda de un balón de oxígeno. Nosotros los fisioterapeutas, ¿qué hacíamos? Ayudar al paciente a recuperar su movilidad, a que pudiera seguir con su vida, es decir, acoplarse otra vez a la sociedad. Si con decirles que a los pacientes les costaba pararse de una silla y volver a sentarse, les costaba muchísimo. ¿Por qué? Porque al estar postrados en una cama se les era demasiado difícil. Y eso era nuestro encargo, que los fisioterapeutas pudiéramos ayudar a esas personas a recuperar su movilidad. ¿Qué tipo de tratamientos consideran ustedes que utilizaron los fisioterapeutas en jóvenes con obesidad en tiempos de COVID? Los tratamientos a tratar pueden servir como una erradicación en el sedentarismo en jóvenes que tienen obesidad o que no realizaban actividad física constantemente, para así ver una mejoría en su calidad de vida y bienestar a largo plazo, que básicamente comprende el funcionamiento de los músculos y el sistema cardiorrespiratorio, viendo así una mejoría en las grandes musculaturas y la respiración del ser humano. Esto lo realizamos a través de actividades como andar en bicicleta, trotar,
realizar caminatas aceleradas, entre otras actividades que se consideren aeróbicas, que básicamente comprende realizar ejercicios que puedan aumentar o mantener la masa muscular. Esto se realiza haciendo uso de las bandas elásticas y mancuernas se requiere que tengan un peso adecuado para cada desarrollo de los ejercicios que realice el paciente. Básicamente ayuda a mejorar la movilidad en las articulaciones y asimismo ayuda a mantener nuestra flexibilidad a través de ejercicios como el yoga, el karate, el tai chi, los deportes, entre otras diversas actividades. Ayuda a mejorar el equilibrio y coordinación del ser humano, ejecutando movimientos suaves y precisos a través de actividades rítmicas y aeróbicas, y asimismo para mejorar nuestro equilibrio, hacer uso de materiales básicos como la pelota Bosu, el disco estabilizador, entre otros materiales que sean de gran ayuda para esto. Dar a conocer que todas estas actividades son netamente importantes en las etapas tanto intrahospitalarias como extrahospitalarias. ¿Qué creen ustedes que se necesite para que una persona deje de ser sedentaria y no caiga en la obesidad? Como futura fisioterapeuta, recomendaría que una persona haga de 15 a 20 minutos de actividad física. Asimismo, también crear e incorporar una rutina diaria, como bailar, correr o caminar. Por otra parte, si hubiera una pandemia a futuro, no prolongar mucho el descanso, ni dejar todo cosas a última hora. Es mejor crearse un horario de actividades que quisiéramos hacer en esos tiempos. Por ende, también si llegas a tener secuelas del COVID, atenderte en las atenciones médicas, tanto que te atienda como un médico o como un fisioterapeuta. Siendo así que una persona debe ser constante y perseverante en cualquier cosa que haga. Por último, algo muy importante es que nosotros como personas adolescentes deberíamos evitar mucho el uso excesivo y erróneo de las TIC. ¿Qué son las TIC? Son las tecnologías que nos rodean, tanto los celulares como las cámaras, las laptops, las tablets, entre otras cosas. Al estar mucho tiempo usando las tecnologías, podremos dañarnos tanto físicamente como mentalmente. Chicos, como sabemos, el COVID trajo la pandemia y la pandemia trajo la cuarentena. Bueno, en la cuarentena creó en sí para protegernos lo que sería el COVID-19, pero sin embargo también nos afectó en otros factores, como sería el mental y el físico, ya que en el mental no nos dejaban socializar ya con nuestros amigos ni con otras personas de fuera, y en el físico ya que no podíamos hacer las actividades que normalmente hacíamos, como lo era correr, salir a andar en bicicleta, jugar fútbol, jugar vóley, hacer natación, entre otras actividades aeróbicas. Pero en el COVID hubo un grupo de personas que también se esforzaron. ¿Para qué? Para poder que esas personas que se enfermaban, que tenían el virus, se pudieran recuperar. Y es donde entra el tecnólogo médico en el sector de rehabilitación física, el cual ayudaba a que las personas que tenían dificultades respiratorias al momento de moverse, al momento de sentir, que pudieran llevar otra vez esa vida cotidiana o poder recuperar otra vez las sensaciones motoras y sensitivas. Y con un adecuado tratamiento, una adecuada rehabilitación, se lleva a cabo y podría llevar otra vez su vida cotidiana. ¿Te consideras una persona sedentaria? Y el 60% marcó que sí y el otro 40% marcó que no. La segunda pregunta que realizamos fue: ¿realizas actividad física con frecuencia? Las opciones que propusimos fueron sí, a veces y no. Detallamos que el 80% de nuestros encuestados respondieron que solo a veces realizaban actividad física y un 20% que sí realizaban actividad física con frecuencia. Asimismo, un dato muy importante que podemos observar es que no hubo ninguno de nuestros encuestados que indicaran no realizar actividad física. Por ende, concluimos que gran parte de los jóvenes encuestados solo de vez en cuando se ejercitaban. La tercera pregunta de la encuesta nos dice ¿qué tipo de actividades físicas realizas? Las respuestas fueron variadas, entre caminatas, sentadillas, correr, jugar fútbol, realizar ejercicios de pierna y brazos, saltar soga, realizar abdominales. Cuarta pregunta, ¿usted o algún familiar suyo ha padecido de COVID-19? Las personas, el 80% han respondido que sí, un familiar ha padecido del COVID-19 y el 20% que fueron ellos mismos. La quinta pregunta de la encuesta nos dice ¿usted o su familiar llegó a estar en UCI? El 53,3% dijo que no, el 46,7% sí tenía un familiar en UCI.
Pregunta 6. ¿Qué tipo de actividad física realizó en su rehabilitación post-UCI? El 40% respondió ejercicio para la recuperación muscular, el 20% la actividad física cardiovascular, el 13.3% de ejercicio de coordinación y el 13.3% de actividad física de flexibilidad. Séptima pregunta. ¿Le sirvieron los tratamientos dados por el fisioterapeuta? Un 86.7 dijo que sí y un 13.3 dijo que no. Cada pregunta fue, ¿tuvo otra afección antes del COVID-19? En el cual las opciones que indicamos fueron afecciones como obesidad, asma, bronquios, problemas con algún órgano, diabetes y anemia. En el que el 26.7% de nuestros encuestados indicó haber sufrido problemas con algún órgano. Un 13.3% haber sufrido de diabetes. Asimismo, otro 13.3% indicó haber tenido anemia. Y por otro lado, un 26.7% nuevamente indicó haber sufrido de obesidad. Otro 13.3% indicó haber tenido asma y por último un 6.3% haber sufrido de bronquios, en lo cual podemos recalcar y concluir que a gran medida nuestros encuestados sufrieron problemas con algún órgano y asimismo haber sufrido de obesidad antes del COVID. Ahora, en la pregunta número 9, ¿qué tipo de secuelas tuvo después de recuperarse del COVID-19? Podemos observar que el 33.3% tuvo problemas respiratorios, el 13.3% tuvo pérdida de algún sentido y el 6.7% tuvo problemas de movilidad. Asimismo, podemos encontrar otras afecciones como problemas en la salud mental o que no tuvo COVID o que no tuvo ningún problema en el COVID. Asimismo, el fallecimiento de una persona. Pregunta número 10. ¿Considera que el trato del fisioterapeuta fue el adecuado? Sí, no. ¿Qué sugiere para mejorarlo? La mayoría de encuestados respondió que el trato del fisioterapeuta sí fue el adecuado, de hecho fue grato, e hicieron todo lo posible para que el paciente se recuperara. Asimismo, vemos que algunas personas no tuvieron fisioterapeutas y otras donde el fisioterapeuta no ayudó mucho al paciente. ¿Ya? ¿No yendo por el lado? Ya, pero vas a cortarlo, ¿no? Sí. Ven, Estrella, apúrate. ¿Por qué? Porque ya está. Oye, pero nos enfocamos todos. Sí, nos vemos, Estrella. Toda la parte de aquí se ve, todo esto se ve. Ven. Una fotito. No, ven. Ya. Ya, ven. Provocado por el virus. ¿Por qué tiene que salir En conclusión, me obligaron a hacer esto. No puedo decir conclusiones. Qué hueva. Paticas. ¿Quieres que lo haga de nuevo? Cuidado. No. Yo salí, pero te cayó la tía conmigo. Cuidado. No, ya se murió mi lenca ya. Bailecito posterior. Ya acabé. Casi ¿Qué haces? Siendo así que una... Ya, listo, terminé. Ya. Otra vez, pues. Voy a reeditarlo. Está como yo. Ay, no, haciendo uso de... Ay, espérame. Muy comúnmente conocemos como secuelas. Ay, no, confundí. Eso es un blooper. Sigue. Pueden interrumpir sus sueños diarios. ¿Su qué?